saludo a la distancia a Inés Figueroa y al maestro Felipe Martínez Chávez, quienes nos van a acompañar en esta mesa de análisis. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, bueno, pues es acerca de esta situación que se está dando en la cual se ha anunciado la compra de insumos, la compra de medicamentos, pero también por otro lado, pues la demanda de los mismos en varios hospitales, y en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia, aparece en escena la Unidad de Inteligencia Financiera, quien ha dicho que va a investigar toda esta situación, va a investigar la compra de insumos médicos, pero también va a investigar si se están dando abusos o corrupción por parte de empresas fabricantes, si se está trabajando para evitar la venta de pruebas y de medicamentos falsos. Además, investigar los casos de robo hormiga de insumos médicos. Iniciamos con Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias, Inés Figueroa. Decíamos, pues ya en medio de esta contingencia y por parte de las autoridades entra a escena la Unidad de Inteligencia Financiera, quien señala que va a investigar el robo hormiga de insumos médicos y también pues actos de corrupción ante el COVID-19. Sí, bueno, partimos de una base de desconfianza que hay entre las autoridades en general, y en este caso el hecho de que las autoridades federales estén desplegando una investigación en medio de esta contingencia que nos encontramos, pues no es algo que debería ser extraordinario. De hecho, son las funciones de muchas instancias. Hay muchas instancias encargadas de fiscalizar, y cada que llega un nuevo gobierno se inventa una nueva dependencia y se crea una nueva estructura que luego resulta que fue para la simulación. El hecho de que hoy se investigue, pues podría ser una advertencia para quienes estuvieran desviando recursos, y en efecto se optimizara lo que se dispone para poder atender las tantas necesidades que representa la presencia del coronavirus en nuestro país y en nuestro estado. Sin embargo, pues insisto, si se parte de la desconfianza, si los actores públicos lo que están buscando otra vez es sacar raja económica o raja política en medio de la situación por la que todos atravesamos, pues de todo lamentable, y seguramente en el pecado llevarán la penitencia. Gracias, Inés Figueroa. También interesante conocer la opinión del maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días, saludándolo a la distancia. Muy buenos días al auditorio, al compañero Inés. Mira, pues este es un tema que se repite aquí en el ámbito de la cuarta transformación. Para empezar, pues la corrupción no es una gripa como para quitarse en 3 días, como el presidente López Obrador la quiere erradicar. Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las consultas Patito, que son invento de él, han sido un instrumento de venganza para reprimir a sus enemigos. Otros gobiernos pues prefirieron la pseudo ahora para enderezar las cuestiones políticas, o la temida PGR en su tiempo. Y yo veo aquí que no hay necesidad de intervenir de inteligencia financiera. Inteligencia financiera no fue para perseguir el robo hormiga a empleados del seguro, del ISSSTE. El robo siempre ha existido en estas dependencias de medicamentos, instrumentos, medicamentos de bastante valor, como los del cáncer, y ellos lo saben, los altos funcionarios lo saben, incluso los delegados del Seguro Social. En este caso lo que yo veo es que debe intervenir la función pública, la auditoría, y no directamente inteligencia financiera. Esta de Unidad de Inteligencia fue creada para operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo.
Esta forma parte de una estructura internacional para dar seguimiento a dinero manejado ilegalmente por peces gordos y no charalitos aquí del tamaño de nuestros funcionarios. Si entendemos que la corrupción, como decía desde campaña López Obrador, se barre desde abajo, desde arriba, entonces ya lo que quedaría sería en los niveles un poquito más abajo. Volviendo con lo de inteligencia financiera, el director lo tenemos investigando a exgobernadores, Santiago Nieto investigando gasolineros del huachicoleo, Santiago Nieto en todo tipo, Santiago Nieto checando los 5,000 millones sustraídos del Infonavit, ahora Santiago Nieto persiguiendo el robo hormiga. Parece más bien que trata la cuarta T de espantar con el petate del muerto. O sea, la procesión con el petate para espantar a sus contrincantes primero y después a funcionarios de un nivel inferior. Se entiende que es ahí que están cometiendo actos de corrupción, en la opinión. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Retomamos en esta mesa de análisis con Inés Figueroa. Inés, como un instrumento de venganza, como el petate del muerto tratando de asustar a los adversarios. Sí, bueno, yo creo que hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera Federal lo que ha hecho, bueno, ha sido sí, precisamente los casos sonados, perseguir a los casos sonados de adversarios políticos o autores de afrentas que en el pasado tuvo el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que más conocemos, porque ha habido tantos escándalos que no han terminado, o sea, se han quedado en algún botón de muestra y no han llegado hasta sus últimas consecuencias. Aquí en Tamaulipas tenemos varios ejemplos de implicados en la llamada estafa maestra, complicados con Overedrecht, con la empresa esta brasileña que desplegó todo un proceso de corrupción a nivel continental, y fuera de la enemiga política del presidente, no se ha sabido de que se haya perseguido a alguien más, y estamos hablando de personajes que se mueven dentro de la iniciativa privada, pero también dentro del sector público. Entonces, estamos viendo que no ha llegado a sus últimas consecuencias. Por lo demás, el que persiga el robo hormiga, pues ojalá y fuera no solo a los implicados en el robo hormiga de las unidades hospitalarias. Entiendo yo que parte de sus facultades era incorporar a los omisos en la tributación al Estado, en lugar de seguir con la tradicional carga y recarga a los causantes cautivos, que es lo que hasta ahora seguimos viendo. Si queremos irnos a un ejemplo relacionado con esto del robo hormiga, pero además los servicios profesionales que prestan, por ejemplo, los doctores, en su mayoría de casos no tributan lo que deberían hacer o lo que hacen el resto de los ciudadanos que sí tributan. Y como los doctores, podemos decir los ingenieros, los arquitectos, los licenciados, que regularmente no facturan sus servicios y por consecuencia no pagan tributo por ello, contrario, insisto, a los causantes cautivos, a los que se les llega a quitar cerca de la mitad de sus ingresos, entre el 30 y tantos % del impuesto sobre el producto del trabajo, y lo que tienen que pagar, por ejemplo, los prestadores de servicios por el personal que les apoya en sus actividades. En fin, hay una serie de responsabilidades ciertamente dentro de la unidad de inteligencia financiera para detectar estos robos inexplicables que luego resultan solo cuando se trata de dirimir controversias políticas. Estamos
diciendo, o hemos dicho al paso de los años y seguimos viendo cómo sujetos que llegan al poder se enriquecen de manera escandalosa, de manera grosera, diría yo, porque acumulan fortunas que no se gastarían varias de las generaciones que les siguieran a su familia, y en la contraparte, pues las pobrezas se siguen asentando entre los sectores populares. Cada vez hay menos ingresos, y hoy particularmente vivimos una etapa de pérdida del poder adquisitivo hasta el grado que muchos están sin ingresos de plano y sin opciones de subsistencia. Valga la comparación, en el vecino país del norte, en Texas, en Estados Unidos, están desde hace unos días recibiendo los ciudadanos que se quedaron sin ingresos alrededor de $600 por semana. Estamos hablando de una cantidad que cubre las necesidades de un ciudadano de allá. Entendemos que allá es el primer mundo y que tienen a lo mejor acceso a muchos más recursos que el gobierno mexicano, pero de lo que estoy hablando es de la ocupación institucional por prevenir lo que sigue en torno de esta pandemia, y es precisamente que la gente, o mucha gente, una enorme cantidad de población, se está quedando sin ingresos, pero además se está quedando sin opciones. Esa oferta de darles créditos de 25,000 pesos a las micros y pequeñas y medianas empresas, y nada, es lo mismo, porque por un lado les pide el presidente y les pide también el Congreso de Tamaulipas que no despidan a sus empleados sin tener ingresos. ¿De dónde van a sostener la nómina? Por decir la nómina, pero son la nómina, la luz, el agua, la renta, en fin, una serie de gastos que siguen, y los ingresos están ausentes. Efectivamente, esas son las demandas, la falta de apoyo a los empresarios, a los comerciantes, a las familias, lo que tú bien mencionas, y que si bien es cierto, pues acatan estas disposiciones, por otro lado estamos escuchando al personal médico también demandando insumos, hablando de las necesidades que se tienen, y en medio de esta contingencia, en medio de esta pandemia, pues sale a escena la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dando a conocer que va a investigar casos de robo hormiga de insumos médicos, abusos y corrupción de empresas fabricantes, y que se está trabajando para evitar la venta de pruebas y de medicamentos falsos, porque ya lo ha señalado también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha informado que hay robo hormiga, donde desde las propias bodegas del IMSS y del ISSSTE pues empiezan a robar el material. En medio de todo esto, la percepción del ciudadano, la percepción del mexicano, pues empieza que las cosas no están nada bien. Lejos de esperar una respuesta por parte de los gobiernos, pues acaban de ver que se está en medio de una investigación de robo y de corrupción. Dicen las autoridades, su principal objetivo, acabar con la corrupción. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar acerca de la percepción del ciudadano en torno a esto que se está dando en medio de una pandemia. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Todos debemos cuidarnos con la sana distancia, pero en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja al virus con las medidas básicas de higiene y distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico aplicando mis consejos para una sana distancia. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
Con HB.com.mx, unidos somos súper. Para tu mayor comodidad, te invitamos a hacer tu súper a domicilio. O si lo prefieres, recógelo en tienda en Pick and Go. Descarga nuestra app en Play Store o App Store. HB.com.mx. Unidos somos súper. Y regresamos en esta mesa de análisis. Vamos con el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, platicábamos con Inés Figueroa, y bueno, usted que se mantiene también en la línea, acerca de la percepción del ciudadano, que le queda un mal sabor de boca en medio de esta contingencia, las demandas, y luego resulta que se está investigando casos de robo hormiga, de insumos de medicamentos, de abusos, de corrupción de empresas. Se habla algo que siempre se criticó en el pasado y resulta que pues continúa. Maestro Felipe. Mira, yo decía, quiero retomar, el robo siempre ha existido en el ISSSTE y en el seguro social. No se ha combatido como se debe. La percepción del ciudadano es que se aplique la ley, que a estos delincuentes también se les meta al bote. Si comienzan ya desde ahorita, yo tengo la seguridad que ya no van a volver a robar de los almacenes. Ahora, decíamos, Santiago Nieto es el gatillero de la Cuarta Transformación para reprimir a los enemigos empresarios. Fíjate nada más, tenemos a Santiago Nieto también congelando las cuentas del agresor de una saxofonista allá por el sureste del país. Santiago Nieto es el arroz de todos los moles, lo tenemos donde quiera. Lo teníamos supuestamente investigando a Moreno Valle de Puebla, ya fallecido. Lo tenemos checando que a Gali también de por ahí. ¿Y dónde están los resultados? Yo creo que esto va a quedar también en la nada. Ellos se cobijan con el sigilo de las investigaciones. ¿En dónde está que congeló cuentas? Hace ya un año, fue en enero del 19, 114 empresarios gasolineros, incluyendo varios de Tamaulipas, que por huachicoleo. ¿En dónde están los resultados? Yo creo que el respetable del público lo que quiere es ver que se aplique la justicia, que se meta cárcel a los delincuentes, chicos o grandes. Ahora también, el asunto de las compras, ¿a poco no sabía el mismo seguro social? Fíjate, por ejemplo, en la compra de 3,000 ventiladores, el proveedor hace la propuesta, el mismo día se la autorizan, le pagan la mitad, 660 millones de pesos el mismo día, que iba a entregar los equipos, 3,000 ventiladores, el 14 de abril, es fecha que todavía no los compra. ¿A poco el seguro? ¿A poco la auditoría, la Contraloría? ¿A poco la función pública no tienen antecedentes de los proveedores? ¿A poco no se iban a dar cuenta que los precios estaban inflados 3, 4, 5 veces más? ¿A poco no iban a tener conocimiento de que esos proveedores tienen un negro historial en el gobierno mexicano? Eso es lo que hay que observar, y yo también veo, aparte, espantan con el petate del muerto, lo difunden, lo publican, para tratar de que sus contrincantes se pongan a temblar. Sigue lo mismo, sin licitaciones, estas compras las están haciendo sin licitación, que se entiende, ellos tienen una lista de proveedores y tienen un historial de proveedores. Esto va a quedar en la nada, el robo va a seguir, pero lo más lamentable, están robando equipos que deben utilizar los trabajadores de la salud, lo que se llama la primera línea de la defensa en contra del coronavirus. Esto es lo más lamentable y se sabe. Yo no creo que no lo sepan los jefes, los delegados, el mismo director general, y yo creo que también lo saben también las contralorías internas. Tenemos comentarios. Yo le decía hace unos instantes, maestro Felipe Martínez Chávez, que bueno, la opinión, la percepción del ciudadano en torno a esto que se está dando, le decíamos en medio de una pandemia. Le envía saludos la maestra Vázquez y ella dice que, bueno, por un lado le reconoce su comentario
y dice que la corrupción en salud en Tamaulipas se ha incrementado en los últimos años y que esto se ha comprobado sobre todo en el ISSSTE, lo que usted acaba de mencionar, maestro Felipe. Sí, gracias. Sabemos de casos muy específicos de robos en el ISSSTE, inclusive a veces no hay medicamentos porque ya se lo robaron los empleados, ya lo revendieron, ya hasta en los tianguis encuentras medicamentos que son caros, los más caros son los que se roban. Encuentras medicamentos del seguro y del ISSSTE o del sector salud, y este es un acto criminal. Hace algunos meses fueron encarceladas algunas personas en la zona sur de la entidad precisamente por el robo de medicamentos al sector salud. A nivel federal hay mucho que escarbarle en este renglón, desde luego, pero yo insisto, no es la inteligencia financiera la que debe intervenir ahí, porque no son sus fines, no son sus funciones. Fue creada en el 2004 para tratar de detectar los movimientos de dinero dudosos, de dinero o de procedencia ilícita, y para el terrorismo. Más que nada, por cuestiones del terrorismo, auspiciado aquí por nuestros vecinos que le tienen mucho temor al terrorismo. Yo creo que esto va a quedar en la nada, y la cuarta T, que ya tiene más o menos año y medio, al final nos va a dejar cuentas mochas, que nunca va a poder con la corrupción. No es una gripa la corrupción. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Y siguen llegando comentarios en torno a lo que acaba de comentar el maestro Felipe Martínez en cuanto a su análisis. Nos dicen: buen día, ya era hora que el gobierno federal empiece a poner orden en este tema. Dice: en la zona temporalera desapareció una tequilera y nunca han terminado un acueducto, y no se diga la falta de medicamento que inclusive se vendía en farmacias, es lo que denuncian. Dice: fuera de los mismos hospitales, así como en el Hospital del Cáncer en Ciudad Victoria, dice, el mismo personal ofreciendo medicamento a más bajo costo. Y dice, bueno, pues esto en relación a lo que acaba de comentar el maestro Felipe Martínez Chávez. Otro de los comentarios dice: veo de buena manera que se investigue bien en qué se gastan los recursos enviados desde la presidencia a los estados y no solo para los partidos opuestos. Dice: es bien sabido que se desvían muchos recursos, la percepción del ciudadano. Oiga, dice, personas cuando los ven y les dicen que es una cacería a la oposición, dice, hay que dejarlos trabajar y así los políticos le pensarán dos veces en el desvío de recursos, señala el señor Antonio Pérez, y envía saludos Inés Figueroa. Hay que diferenciar, siempre ha existido efectivamente el robo hormiga dentro de las instituciones de salud federales y estatales, es algo que ha existido siempre, pero una cosa es el trabajador que saca una pastilla para su tía o su vecina, y otra cosa es el robo que hacen. Por ejemplo, hay un dirigente sindical dentro de la Secretaría que tiene más de 30 años ahí, sube y baja dentro de la estructura sindical, que ha sido señalado en diferentes ocasiones de medrar a costa del sistema de salud pública, por citar un ejemplo. Es decir, hay diferentes tipos de robo hormiga, pero además, más allá de lo que significa el robo hormiga, siempre se ha dicho es el contratismo el que ha afectado al sector salud, como decía Felipe, cuando se abultan los precios de los medicamentos para sacar ganancia a los servidores públicos, los funcionarios, los gobernantes, que es una de las fuentes de enriquecimiento que han tenido históricamente. Y como dice Felipe, también es muy evidente que desde antes y hoy mismo siguen apareciendo los mismos proveedores de medicamentos, y luego las empresas que se crean de manera seccional para el efecto, o de los trienios. Incluso el ayuntamiento local ya se le ha señalado algunos casos donde son negocios relacionados con la gente que ejerce el poder local los que están proveyendo de medicamentos a la comuna. Entonces,
La corrupción es mucha y no atiende a alguien en particular. En todos los estratos hay algún nivel de corrupción y se debe combatir por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Auditoría Superior, por la Secretaría de la Función Pública, en fin, hay tantas instancias que deben intervenir, pero no tiene que ser particularmente ahora. Lo más lamentable sería que se use este tema, porque además los gobernantes creen que cada que llegan inicia la historia del mundo. Esto ya lo hemos visto otras veces, que dicen, se están robando las medicinas, ¿para qué? Para justificar el desabasto. Sí estoy abasteciendo, pero te lo roban y por eso no hay medicinas. Lo hemos escuchado en inicios y en medianías de otras administraciones gubernamentales. Ojalá y no sea esto una justificación para luego decir que ese es el motivo por el que no se satisfacen las necesidades en materia de medicamentos de salud para la población en general. Definitivamente un cáncer difícil de erradicar y una historia que ya la hemos escuchado en años anteriores y realmente pues no ha cambiado la historia. Gracias Inés Figueroa por este análisis. Gracias Claudia, gracias al auditorio. Gracias a los colaboradores de ORT Noticias. Siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos. Oiga, ya nos vamos, se nos terminó el tiempo, nos siguen llegando comentarios. Gracias por estar al pendiente de este espacio de noticias. Rápidamente nos dicen que siguen esperando las despensas, que cuándo llegan. Preguntan las familias. También nos piden que ¿por qué no ponemos sobre la mesa el tema de las obras públicas? Porque dice tienen un relajo por la ciudad con obras inconclusas afectando vehículos, con obras aparte dice que están mal hechas. Por supuesto que tomamos esa sugerencia y será uno de los próximos temas en esta mesa de análisis. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.